Bien, bueno, bienvenidos otro día más. Hoy no voy a hacer la broma esta que he estado haciendo últimamente de empezar como si estuviésemos en una clase, porque para volver a nuestra programación habitual tengo que volver a pedir disculpas al inicio de un vídeo. Lo dejé explicado al final del vídeo anterior, en la descripción, lo dejé por escrito. Pero como tampoco sé muy bien quiénes de vosotros echará un vistazo a las descripciones de estos vídeos y quiénes no, pues me sabía mal dejarlo en el aire, así que lo voy a hablar un poco hoy, antes de empezar. Bien, en el vídeo anterior ya sabéis los que llevéis tiempo por aquí, lo que pasa es que últimamente desde que he empezado la teoría de conjuntos parece que han venido nuevos suscriptores, entonces lo voy repitiendo. Eh, Alguna vez he llamado a estos vídeos videoensayos porque no me gusta, o sea, me gusta que esto se parezca a una clase de verdad. Y en una clase de verdad, pues oye, un día puedes venir y hacer las cosas perfectamente y un día puedes enfangar y puedes meterte en un berenjenal. Entonces, por lo general, cuando termino un vídeo, cuando termino alguno de estos vídeos y lo vuelvo a ver, siempre cambiaría cosas de mis vídeos, pero por lo general no lo hago. Precisamente porque me gustaría que esto fuese como un ensayo, no me gustaría que esto... Se nota mucho cuando metes esos cortes y cuando vuelves a grabar después de haber grabado, entonces prefiero hacerlo todo del tirón. Y lo malo de hacerlo todo del tirón es que a veces hay errores. En concreto, estos errores no suelen ser muy graves, pero en el vídeo pasado sí que hubo uno en concreto que lo tengo que comentar. me lo pide mi instinto de matemático. Bueno, en primer lugar, estuvimos viendo el otro día, hablé de los diagramas de Van der Monde y como podéis leer ahí, este tipo de diagramas de galletas que comenté en su momento, no se llaman diagramas de Van der Monde. Lo de Van der Monde es la matriz, que lo confundí yo, pues porque al final en un vídeo yo no hago cortes, pero vosotros tenéis que tener en cuenta que a veces aquí, pues aunque no me distraigo con vosotros, no me distraigo con gente que hace ruidos, ni gente que mastica en clase, ni cosas de esas, pues como lo estoy grabando en mi habitación, hay otro tipo de distracciones. En ocasiones vienen paquetes, en ocasiones vienen personas, llaman a la puerta, me llaman por teléfono y tengo que cortar un poco la grabación. Entonces, bueno, pues al final en el vídeo pasado metí estos dos errores. Uno es el de llamar diagramas de Van der Monde a los diagramas de Venn. Lo siento mucho por esa metedura de pata. Lo bueno es que como yo soy profe de la ESO, al final mmm, tener un error en un nombre, la verdad es que no es lo que más me preocupe. O sea, me sabe mal ese error de sustituir a Van der Monde por Ben. Pero en general tampoco es algo que me preocupe demasiado. Sin embargo, en concreto, al final del vídeo anterior sí que hice un ejemplo y me acuerdo que en ese ejemplo definimos esas dos propiedades. Las he puesto un poco de aquella manera porque tampoco me acuerdo exactamente cómo las puse en el vídeo, pero tenemos una propiedad P que es tener un número natural par y menor que 3 y por otro lado la propiedad Q que es un número cuyo cuadrado es igual a su doble. Y no sé si yo lo expresé así en el vídeo anterior o si utilicé directamente la ecuación. Bueno, la cuestión de esto es que el conjunto que definen, o sea, la extensión tanto de P como de Q, es el mismo conjunto. Es el conjunto unitario formado por el 2. Bien, pues bueno, al final del vídeo pasado yo ya no sé, también tener en cuenta que tenéis que añadirle más o menos a cada uno de estos vídeos como una media hora extra de grabación al final. Entonces, si el vídeo pasado además era un poco más largo, duraba unos 50 minutos, una hora, pues entonces yo estuve grabando una hora y media seguramente. Y pues no sé, se me piró. La cosa es que en vez de decir el conjunto unitario formado por el 2 recuerdo que cogí el conjunto unitario formado por el uno. No entiendo muy bien por qué, porque el uno evidentemente ni es par ni cumple que su cuadrado sea igual que su doble. Entonces, bueno,
Pues fue un lapsus, fue un lapsus. Trataré de estar más pendiente para estos vídeos y trataré en general siempre de echar un ojo a estas cosas. Pero fijaos que como me gusta hacer esto en formato de ensayo, esto lo puedo poner un poco como deberes para vosotros. Yo voy a tratar de hacer estos vídeos, como cabe suponer, lo mejor que yo pueda y lo mejor que yo recuerde. Ahora, si vosotros encontráis errores o cosas que no os cuadren, podéis preguntar y sentiros invitados a dejar comentarios, porque ya veis que errores puede haberlos. Y si he tenido un fallo de estas características, estoy seguro de que hay muchos fallos más que se me han pasado ya por, por completo, que no los he visto yo en los vídeos. Y seguro que quedan muchos fallos por venir. Entonces, pues bueno, que tampoco, que no os preocupéis en comentar nada, que aquí todos fallamos al final. Hay una frase de Pitágoras que a mí me gusta mucho y que a veces la usan algunos pedagogos, ¿no? De alguna manera, para representar cómo en la antigüedad los profesores eran serios y duros. Y muchas veces se dice esta frase de Pitágoras, que Pitágoras decía lo de nos encontraremos frente a mi báculo. Y claro, como en esa frase Pitágoras habla de que él usa un báculo, pues nos da la impresión de que era un profesor duro, ¿no? Autoritario, que usaba su báculo y que su báculo servía para ordenar a toda la clase. Sin embargo, esa frase de Pitágoras a mí me parece muy bonita, porque a pesar de que mucha gente la ha interpretado como una figura de autoridad, verdaderamente yo creo que lo que Pitágoras dice ahí, y bueno, y no lo digo yo, o sea, esto igual no es una idea que yo me haya inventado, eh, pero da la impresión de que lo que realmente Pitágoras dice ahí es que nos volveremos a encontrar frente a mi báculo como si él fuese parte de los alumnos. Y esa idea siempre me ha gustado mucho, ¿no? O sea, al final en matemáticas el profesor, sí, es verdad que yo puedo saber más matemáticas que vosotros, pero al final nadie, o sea, al final todos somos humanos y todos vamos a poder cometer errores. Y bueno, yo trataré de hacerlo lo mejor posible, pero también vosotros vais a tener a partir de ahora también delego en vosotros parte de esa responsabilidad. Si veis que algo nos cuadra o que me he equivocado, pues comentarlo sin ningún problema y le echaré yo un vistazo. Bueno, con esto, en el vídeo anterior, vimos un poco el principio de extensionalidad. Y con esto del principio de extensionalidad comentamos por encima que estábamos dejando un poco de lado todo aquel mundo de los conjuntos definidos a través de las propiedades y que estábamos comenzando a representar lo que a nosotros nos importaba. Dijimos que para nosotros los conjuntos, cuando quedan perfectamente definidos, es por sus elementos. Y a nosotros lo que nos importa son los elementos de los conjuntos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy después del vídeo anterior? Que además siempre me parece muy bonito estos comienzos en la teoría de conjuntos, porque justo el vídeo anterior hablaba de pertenencia, inclusión e igualdad. Fijaos que todos estos temas están a la orden del día, pero poca gente seguramente los asociaría de primeras con matemáticas, ¿no? O sea, parecen temas de filosofía o de política. Cualquier cuestión de identidad, no necesariamente identidad de género, sino cualquier forma de identidad, cualquier debate sobre la identidad, tiene que constar sobre estos tres puntos, ¿no? O sea, tiene que hablar de la pertenencia, la inclusión y la igualdad. Entonces, estos temas de matemáticas siempre son como muy interesantes, ¿no? Porque apelan a otros conceptos en muchas ocasiones mmm, que en muchas ocasiones mucha gente no lo relacionaría de ninguna manera con matemáticas. Entonces, después de haber visto, porque nosotros definimos la igualdad como la igualdad de conjuntos para nosotros era que dos conjuntos tuviesen idénticos elementos. Pero después de haber visto el principio de extensionalidad y haber profundizado todo lo que hicimos en el capítulo anterior, vamos a hacer hoy una proposición y vamos a hacer con esto también nuestra primera demostración. Ya veréis que va a ser una demostración muy chorra, pero quiero ir haciendo estas cosas para ir acostumbrándonos
Y seguramente vamos a ver muchas demostraciones antes de llegar al capítulo en el que propiamente hablaré de demostraciones y me extenderé en el tema de las demostraciones. Entonces, bueno, hoy vamos a por la siguiente y ya empezamos. Todo el capítulo 1, todo el capítulo de lógica, nosotros hablábamos de lógica proposicional. Entonces, cuando yo escriba una proposición, ¿quiere decir que estamos repasando algo del capítulo 1? No, ya veréis que en matemáticas muchas de las proposiciones que vamos a utilizar no se trata de que sean proposiciones como hablando de un repaso del tema 1, sino que son proposiciones que nosotros establecemos. Es decir, con lo que hemos visto hasta ahora, nosotros ya podemos establecer una cosa. Y es que dos conjuntos A y B son iguales sí, solo sí, o únicamente cuando A está contenido en B y B está contenido en A. Antes de profundizar en esto, lo primero que tenemos que hacer a la hora de enfrentar una demostración es reconocer la forma lógica. Por eso os dije que esa abstracción, la de la forma lógica, es sin duda alguna lo más importante que tenemos que extraer del capítulo de lógica, o de la introducción al menos. Si nosotros nos fijamos aquí, esto sería una bicondicional, ¿no? O sea, tenemos aquí la doble condicional y tendríamos que demostrar que esto... Vamos a ponerle simbolitos. Tendríamos esta parte que la vamos a llamar P y tendríamos toda esta parte que la vamos a llamar Q. Entonces, todo eso que nosotros vamos a demostrar tiene la siguiente forma lógica. Es algo de este estilo, ¿no? Perdón, casi tiro de la mesa. Es algo de ese estilo. Esto se trata de demostrar una bicondicional. Bien, antes de empezar a demostrar matemáticamente, tenemos que hacer un poquillo de repaso siempre de lo que sabemos de lógica. ¿Qué es lo que vosotros recordáis de lógica? Pues que verdaderamente la bicondicional, yo además insistí bastante en que se podía reducir, ¿no? Una bicondicional se podía reducir a dos condicionales. Y eso fue lo que vimos un poco en el apartado de... Ay, ¿cómo se llama? La forma clausulada de proposiciones. Hablábamos de que al final podríamos incluso escribir todas las proposiciones con conjunciones, negaciones y disyunciones. Entonces, un bicondicional era equivalente a dos condicionales, ¿no? Es como decir que esta primera parte implica esta y por otro lado, esta segunda parte, Q, implica la primera. ¿Por qué esto era importante? Porque este va a ser el proceso que vamos a seguir a la hora de hacer una demostración bicondicional. Vamos a demostrar por un lado esta dirección y por otro lado esta otra dirección. Muchos profesores lo señalan así en clase. Seguramente en algún momento yo lo empiece a hacer así, pero de momento, como estamos empezando, a mí me gusta dejar muy claro qué fase o qué caso estamos demostrando en cada uno. Entonces, yo voy a señalar aquí nuestra hipótesis y nuestra tesis. En concreto, nuestra hipótesis en este caso es que A es igual a B. Nuestra hipótesis es P. Y ahora lo que queremos demostrar es Q. Entonces, nuestra tesis... Voy a quitar esto de aquí. Es que A está contenido en B y B está contenido en A. Vale. Vamos a quitar esto. Bien, bueno, como veréis, lo que más me importa de aquí es reconocer un poco cómo hacer esta demostración, porque la demostración en sí es muy sencilla. ¿Qué quiere decir que A es igual a B? Bueno, pues nosotros hemos dicho alguna vez, por la definición de la igualdad, hemos dicho que dos conjuntos sean iguales quiere decir que tienen los mismos elementos. Pero claro,
si tienen los mismos elementos. Yo puse, de hecho, vamos a hacer un diagrama de Venn, porque yo puse un ejemplo de esto. Un conjunto de este estilo, ¿no? Claro, en esto, en este diagrama, evidentemente el conjunto A lo podemos meter dentro del conjunto B. Todos los elementos de A forman parte de B. Y todos los elementos de B forman parte de A. Lo podemos escribir. Para todo A perteneciente a A, pues ¿qué ocurre? Ocurre que A es igual a B. Entonces, A pertenece a B. Ahora, entre las definiciones que dimos el otro día, esto, justo, lo que quiere decir esto es que A está contenido en B. Lo mismo podríamos hacer en la otra dirección, ¿no? Todo elemento B del conjunto B, como B es igual que A, entonces cumple que B pertenece a A. Y esto lo que nos lleva es que B está contenido en A. Con estas dos cosas, pues bueno, lo que hemos demostrado es justo esto, que A está contenido en B y B está contenido en A, que es lo que queríamos demostrar. Quod erat demonstrandum, ¿no? Esto seguro que en el blog lo habré puesto. Ya algún día profundizaremos en la reflexión sobre el queda entonces demostrado. Porque me gusta mucho, además. Vale. Si antes hemos demostrado esta dirección, ahora la que queremos demostrar es la otra. Se le suele llamar el recíproco, ¿no? En nuestro caso, ahora vamos a suponer que A está contenido en B y B está contenido en A. Y lo que queremos demostrar es que eso quiere decir que A es igual a B. Bueno, esta no me hace falta ni siquiera escribir, porque es que esto es justo el principio de extensionalidad. Si un conjunto... si todos los elementos de un conjunto están dentro del otro y todos los elementos del otro conjunto están dentro del uno, entonces esos dos conjuntos son igualitos, son clavados. No nos hace falta demostrarlo con más reglas, porque ya tenemos el principio de extensionalidad. O sea, fijaos que esta demostración ya pone de evidencia, pues por un lado, que hay demostraciones que nosotros vamos a tener que ir construyéndolas y que van a ser demostraciones muy constructivas, que se les llama, y por otro lado, en muchas ocasiones, pues hacer una demostración es coger un resultado que ya conocemos y aplicarlo, como en este caso. En este caso, si cogemos el principio de extensionalidad, ya tenemos probado esto. Entonces no haría falta nada más. Y con eso ya hemos hecho nuestra primera demostración. Entonces, ¿por qué me he parado a hacer esta demostración? Bueno, pues porque a partir de ahora, cada vez que tengamos que demostrar que dos conjuntos son iguales, lo que vamos a demostrar es que uno está contenido en el otro y el otro está contenido en el uno. Esa va a ser nuestro protocolo, al final, nuestra manera de proceder ante este tipo de problemas. Pues vamos a por lo siguiente. Bien, bueno, pues para este primer ejemplo es muy sencillito. Vamos a hacer precisamente lo que acabamos de hablar. Nos dan dos conjuntos A y B. Vamos a aclarar esto. El conjunto A son los números reales que cumplen esta inecuación. No me voy a poner a repasar inecuaciones del todo. O sea, esto lo voy a hacer rápido, quiero decir. Sé que a veces me ven gente de la ESO, entonces si alguna de estas cosas no os cuadra, pasar a lo siguiente, tampoco hay mucho problema. Por un lado tenemos este conjunto A, los números reales que cumplen esa inecuación, y por otro lado tenemos este conjunto B, que son los números reales que están entre el 2 y el 3. Bien, pues lo que nos preguntan es si A es igual a B. O sea, ¿son esos dos conjuntos el mismo conjunto? Esa es la pregunta. Bueno, pues antes de empezar, nosotros al final nos interesa determinar, ¿no? ¿Quiénes son las X? Y claro, en este conjunto B es muy fácil de determinar quiénes son las X.
Las X son los números reales entre el 2 y el 3. El 2,1, el 2,01, el 2,5, el 2,99. El 2 y el 3 no están incluidos, entonces esos no. Es cualquier número que sea 2, algo, ¿no? Todo ese tipo de números van a estar incluidos en este conjunto. Pero por otro lado, el primero nos lo dan con una inecuación. Y eso al final siempre es algo bastante más cansino, ¿no? Es más difícil de ver los resultados de una inecuación que si esto lo escribiésemos así. Entonces vamos a resolver esa inecuación. Esto ya os he dicho que no voy a repasar inecuaciones como tal, como si esto fuese la ESO. Se supone que esto ya lo manejamos, pero bueno, vamos a comentarlo un poco por encima. Básicamente cuando queremos resolver una inecuación, nosotros lo convertimos en una ecuación, ¿no? Sobre todo cuando son de estas de segundo grado con una única variable. Y resolvemos esta ecuación de segundo grado. Pero claro, ¿cómo se resolvían las ecuaciones de segundo grado? Pues aquí es donde viene la famosa formulita esta del menos b más menos. La típica fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado. Bien, pues si utilizásemos esta ecuación, lo que nos va a dar es eso. O sea, nos van a dar, esta fórmula nos va a dar de soluciones 2 y 3. Y eso si lo reescribimos, nos queda esta ecuación de esta manera. Entonces, claro, las raíces de esta ecuación son x igual a 2 y x igual a 3. Entonces, ¿cómo hacíamos las inecuaciones? Pues simplemente colocábamos la recta real y en ella el 2 y el 3 y probábamos. Por ejemplo, un número antes del 2 es el 0. ¿El 0 cumple esta ecuación? A ver, 0 menos 0 más 6, 6. ¿6 es menor que 0? No. Pues entonces esta parte no lo cumple. Números mayores que el 3. Por ejemplo, el 10. 10 al cuadrado, 100. 5 por 10, 50. 100 menos 50, 50. Más 6, 56. ¿56 es menor que 0? No. Pues esta parte tampoco. Si cogiésemos un número entre el 2 y el 3, pues podríamos coger, por ejemplo, el 2,5, ¿no? Y este yo no lo voy a operar aquí, que ya nos hemos enrollado bastante, pero este sí que nos va a dar. Entonces, claro, ¿qué ocurre si cogemos un elemento A que pertenece al conjunto A? Bueno, pues que entonces A necesariamente tiene que cumplir esa ecuación. Pero claro, si A tiene que cumplir esa ecuación, entonces lo vamos a poder reducir de esta manera y entonces A tiene que ser un número entre el 2 y el 3. Pero claro, si es un número entre el 2 y el 3, se tiene que, para todo elemento de A, ese mismo elemento pertenece a B. Y esto lo que quiere decir es que A está contenido en B. Y habríamos demostrado la primera parte de este ejercicio, que A está contenido en B. Vale, lo pongo ahí, lo que hemos demostrado. Hemos demostrado que A está contenido en B. Vamos a hacer ahora lo mismo con B. Vamos a coger un elemento B de B. Pues entonces, por ser un elemento que está en B, cumple que 2 es menor que X, es menor que 3. Y si reconstruimos el argumento que hemos hecho en el apartado anterior, pero a la inversa, entonces vamos a llegar, perdón, que esto era una B, a que B menos 2 por B menos 3 es menor que 0 y vamos a llegar a que b al cuadrado menos 5b más 6 es menor que 0. Y entonces, necesariamente,
B va a pertenecer a A. Entonces, el conjunto B va a estar contenido en A. Esta segunda parte la he hecho un poco más rápido. Si algo no os cuadra, podéis pasaros por el blog, que ahí las cosas están un poco más... O sea, las podéis leer más tranquilamente. Pero vamos, yo recomendaría que esta segunda parte la hagáis vosotros más tranquilamente. Y bueno, pues con esto hemos demostrado que A está contenido en B y B está contenido en A, y por la proposición que acabamos de hacer, esto significa que A es igual que B. Demostrado. Así es como vamos a demostrar las cosas en matemáticas. Sé que a la gente estas cosas le suele agobiar porque al final son... O sea, por un lado, hay muchas formas de hacer las demostraciones matemáticas, y por otro lado, se hacen de una manera tan estricta y con unos pasos tan determinados que no se puede hacer. O sea, se pueden hacer de muchas maneras y aún así las demostraciones matemáticas no las podemos hacer como queramos y punto. Entonces, pues en ese diálogo es donde ocurren a veces las cosas bonitas en matemáticas. Bueno, a ver. Con respecto a la igualdad, vamos a establecer una serie de propiedades. Ya os he comentado que estas propiedades, sobre todo cuando van a coger especial relevancia, es cuando lleguemos al final del tema y veamos pues todas las relaciones binarias y todo este tipo de cosas. Pero estas propiedades son muy importantes. La reflexiva, la simétrica, la transitiva, y falta la antisimétrica, que también la hemos visto en algún momento, yo creo. Pero como os digo, estas propiedades van a ser muy importantes de cara al final del tema. De momento las dejo por escrito para que sepáis que la igualdad las cumple, pero os digo lo mismo que lo que decía en el ejemplo anterior. O sea, si alguno de vosotros estas cosas no las termina de entender y no las termina de ubicar, no os preocupéis, porque seguramente cuando lleguemos al final del tema veréis que esto simplemente lo digo como ejemplo. O sea, verdaderamente estos son ejercicios que podréis hacer vosotros cuando lleguemos a la parte final del tema y cuando ya veamos todo el tema de relaciones binarias y relaciones entre conjuntos, ¿no? Al final. Bueno, en concreto, la propiedad reflexiva también nos apareció el otro día en una de las propiedades de la inclusión. De hecho, viene de aquella propiedad de la inclusión, porque nosotros vimos que A está contenido en A. Bien, pues precisamente por eso, como A está contenido en A y A está contenido en A, no sé si me explico. O sea, como estas dos cosas son totalmente ciertas, entonces A es igual a A, que es la primera. O sea, esto es la demostración de la primera, la propiedad reflexiva de la igualdad. Por otro lado, la propiedad simétrica son bastante intuitivas, ¿no? Estas propiedades. Si el conjunto A es igual que el conjunto B, entonces el conjunto B es lo mismo que el conjunto A. ¿Cómo podríamos probar esto de una manera rápida? Bueno, pues que A sea igual a B quiere decir que A está contenido en B y que B está contenido en A. Ahora, a estas dos cosas, si les cambiamos el orden, sigue significando lo mismo, ¿no? O sea, si yo esto que he escrito aquí lo escribo en este orden, sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero claro, si la igualdad quiere decir esto, al cambiar nosotros el orden, esto quiere decir este, ¿no? Pues es como se llega del uno al otro. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que para que dos conjuntos sean iguales, A tiene que estar incluido en B, B tiene que estar incluido en A. ¿Qué más da decirlo así o decirlo en el sentido contrario? Decir que B está incluido en A y que A está incluido en B. No afecta, ¿no? Por eso es una propiedad simétrica. Porque decir que A es igual a B es lo mismo que decir que B es igual a A. Vale. Y nos quedaría la tercera, ¿no? La tercera también es bastante sencillota, porque lo que nos dice es que si A es igual a B y B es igual a otro conjunto C, entonces A tiene que ser igual a C. Bien,
igual, vamos a probarlo, vamos a demostrarlo así un poco por encima. Decir que A es igual a B quiere decir que A está contenido en B y que B está contenido en A. Por otro lado, decir que B es igual a C quiere decir que B está contenido en C y C está contenido en B. Ahora bien, si os fijáis, de aquí tenemos esa propiedad. Y de las dos que quedan, tenemos esa otra propiedad, ¿no? Ahora nosotros ya vimos el otro día que la inclusión, la operación esta de la inclusión, sí que cumple la propiedad transitiva. Entonces, esto nos lleva a este y esto nos lleva a este. Pero justo eso, que A esté contenido en C y que C esté contenido en A, lo que quiere decir es que son iguales. Pues ya hemos demostrado todas las propiedades de la igualdad. Fijaos en un momento que seguramente cuando terminamos el capítulo de lógica no os esperabais que esto se fuese a poner tan denso, tan rápido. Y sin embargo, fijaos que todo lo que estamos viendo de matemáticas son conceptos, yo diría que todo muy intuitivo, todo bastante sencillo de momento. Entonces, pues bueno, vamos a por otro. Bien, con respecto al conjunto de las partes que vamos a definir ahora, bien, vosotros os acordáis de que, bueno, antes de... O sea, en este vídeo de hoy estamos tirando por el hecho de que ya hemos aclarado que para nosotros un conjunto, cuando esté bien definido, es cuando sepamos los elementos que tiene. Es cierto que antes vimos todo el tema de las propiedades y todo ese tema, pero al final a nosotros, de momento, no nos va a interesar. Es cierto que hay matemáticos que verdaderamente se tiran profundizando en todo ese mundo de los conjuntos y las propiedades, cómo afectan las propiedades a la hora de definir conjuntos y de operar con los conjuntos. De hecho, toda la paradoja de Bertrand Russell tiene mucho que ver con eso, con el tema de cómo definir las propiedades de un conjunto. Sin embargo, nosotros ya hemos aclarado que a nosotros las propiedades de los conjuntos, el cómo cada uno quiera definir un conjunto, nos da igual. A nosotros lo que nos interesa son los elementos que hay. Sin embargo, bueno, me voy a dejar la puerta abierta, ¿no? Porque en algún futuro puede ser que continuemos y profundicemos un poco en todo ese mundo de las propiedades, porque al final, claro, es un mundo muy de las mates, los matemáticos muy teóricos se dedican aún a esos campos, la teoría de números en profundidad. Y de hecho, si estudiamos todo este tema de las propiedades de los conjuntos, al final, más tarde o más temprano, terminaremos encontrando con las propiedades de los números enteros y con los teoremas de incompletitud de Gödel. Entonces, como os digo, es algo que se podría profundizar en ello, pero para profundizar en estas cosas necesitamos saber muchísimas matemáticas para como estamos ahora mismo en este curso. Entonces, bueno, todo ese apartado de las propiedades lo dejamos ahí para los filósofos, para los lógicos, para los matemáticos. Por cierto, he de decir que lógica matemática ha desaparecido prácticamente de todas las facultades de matemáticas. En la UNED todavía aparece nombrada, en plan, lógica matemática, en extinción, como que te están avisando que la gente ya no estudia lógica matemática. Y sin embargo, esta asignatura fue uno de los puntos fuertes de toda la matemática en el siglo XX y XIX. Entonces, a mí no me termina de alegrar, ¿no?, que desaparezca esta asignatura. Es cierto que es una asignatura muy teórica y es normal que los alumnos, teniendo opciones, no las cojan nunca. pero, pero es una asignatura muy bonita y es una pena que se pierda. Pero bueno. Vale, nosotros definimos en todo este tema de las propiedades, dijimos que en el momento en el que tenemos una propiedad que aplica a un conjunto,
entonces automáticamente se definían varios conjuntos. Y yo os comenté que existía el conjunto extensión, el conjunto complementario, el conjunto universal. Bien, todos esos son muy importantes. En concreto el conjunto universal nosotros lo usaremos mucho, pero todos ellos se definían en base a las propiedades. Sin embargo, nosotros, ahora que estamos definiendo los conjuntos por sus elementos, como este de aquí, este conjunto nosotros ya lo conocemos perfectamente. Ya os dije que no hace falta decir las propiedades de este conjunto porque ya os estoy enumerando los elementos que tiene el conjunto A. El conjunto A son los números 1, 2 y 3. Punto. Ya está. Bien. Entonces, ahora que nosotros estamos desde este punto de vista, en el que lo que nos interesa no son las propiedades de los conjuntos, sino los elementos de los conjuntos, resulta que automáticamente cuando definimos un conjunto A, se define el conjunto de las partes de A. Y este conjunto de las partes, pues aquí, cuidado, porque esto parece un trabalenguas, el conjunto de las partes es bueno, vamos a hacerlo bien. El conjunto de las partes de A, por eso es importante poner de quién estamos haciendo las partes, es el conjunto formado por todos los subconjuntos del conjunto A. ¿Vale? Esto sé que de primeras puede sonar siempre muy raro porque aquí en todo este tema de conjuntos se repite muchísimo esta palabra, ¿no? Conjuntos, aparece muchísimo. Y claro, decir que el conjunto de las partes es el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto, pues es un poco cansino, ¿no? Esto es un poco tostón. Pero, ¿cómo podríamos identificar este conjunto y por qué nos interesa este conjunto? Bueno, este conjunto es súper importante y de hecho todos los que vengáis de haber hecho bachillerato, ya habéis visto probabilidad y bueno, creo que esto no se da en bachillerato como tal, pero en todo experimento aleatorio, discreto, siempre podemos coger el conjunto de las partes como el espacio muestral, siempre es una opción, porque sea cual sea el experimento aleatorio discreto que hagamos, pues siempre vamos a poder contar ese número de casos dentro de un conjunto. De hecho, ya veréis que esto tiene mucho que ver, porque por ejemplo ahora nosotros, yo he puesto este conjunto A aquí, porque lo que vamos a hacer es encontrar el conjunto de las partes de A. Bien, entonces, para encontrar el conjunto de las partes, siempre yo diría que es importante tener bien claro o definido el cardinal, ¿no? El número de elementos que hay dentro del conjunto. En este caso son los números 1, 2, 3. O sea que hay, perdón, 1, 2, 3. Entonces hay 3 elementos. ¿Vale? Pues como hay 3 elementos, nosotros vamos a hacer esto en 4 pasos. Vamos a comenzar con un primer paso, que sería buscar todos los subgrupos, todos los subconjuntos con 0 elementos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿A tiene algún subconjunto con 0 elementos? Bueno, pues ya dijimos que el conjunto vacío, ¿no? Que es un subconjunto de cualquier conjunto. Bien, ahora, ¿cuántos subconjuntos tiene A con un elemento? Bueno, pues como hay 3, ¿no? Tenemos el conjunto unitario formado por el 1, el conjunto unitario formado por el 2, el conjunto unitario formado por el 3. Todos esos conjuntos son subconjuntos de A. Bien, pues ahora vamos a seguir el orden, ¿no? Ahora vamos a hacer los que tienen 2 elementos. Entonces podríamos coger el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3, ¿no? Aquí la gente a veces pregunta, oye, ¿y si yo a estos dos les doy la vuelta, este conjunto es otro distinto? No, porque recordad que a nosotros lo que nos interesa de los conjuntos son los elementos que tienen dentro. Entonces, ¿este conjunto y este conjunto tienen los mismos elementos? Sí, ¿no? Porque tienen el 1 y el 3.
Pues entonces estos dos conjuntos son iguales. Da igual el orden en el que escribas los conjuntos. Vale. Pues ya tenemos todos los conjuntos, los subconjuntos con dos elementos. Vamos a buscar ahora todos los subconjuntos con tres elementos. Como este conjunto tiene tres elementos, solo hay uno, ¿no? Que es ese. Bien, pues el conjunto de las partes está formado por todos estos conjuntos. Vamos a ponerlo así. Bien. Ahí está. El conjunto de las partes de este conjunto sería todo este. ¿Qué ocurre? Ya haremos más de estos, ¿eh? Tampoco os preocupéis si no os queda claro. De hecho, podéis echar un vistazo en el blog, porque yo juraría que en el blog, en vez de llamarlos 1, 2 y 3, a estos los he llamado A, B y C, y al principio, pues quizás a alguno le dé problemas, ¿no? Eso de hacerlo o con números o con letras, entonces, pues id probando. Ahora, si hay algo que podemos ver, y esto es lo importante del conjunto de las partes, es que dentro de un conjunto siempre, 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 siempre hay muchos más subconjuntos que elementos. Es decir, siempre es más grande el conjunto de las partes que el conjunto A. Podríamos escribirlo... Vamos a escribirlo de momento así. Vale, este no es el símbolo que vamos a utilizar. Pero nos gustaría un poco desarrollar una manera, ¿no? De poder hablar de eso, de poder... o sea, ya, si lo pensáis, con todo lo que hemos hecho en estos vídeos, jolín, pues al principio nosotros queríamos un lenguaje con el que poder hablar de los conjuntos y de los elementos de un conjunto. Pero es que al final nosotros nos hemos encontrado desarrollando un poco estas cosas con un lenguaje en el que hemos podido hablar de conjuntos, de los elementos que están dentro de un conjunto, de las propiedades que definen a los elementos que están en un conjunto, de conjuntos que están dentro de otros conjuntos, de si dos conjuntos son iguales o no. Al final hemos conseguido muchas más herramientas de las que nosotros queríamos en un primer lugar. Y eso es lo que nos trae ahora al siguiente tema. Y es que nos gustaría alguna manera, ¿no? Que es lo que vamos a desarrollar en el siguiente vídeo, de poder hablar del número de elementos de un conjunto. Que si os dais cuenta, no solo ha aparecido aquí, sino que además, si os echáis un vistazo a vídeos anteriores, ya he hablado en varios momentos de la cantidad de elementos dentro de un conjunto. O sea, lo que vamos a ver en el próximo vídeo, básicamente, es cardinalidad. Aunque bueno, también quiero ver los intervalos reales. No sé si en el próximo vídeo veremos intervalos y luego cardinalidad, o si veremos cardinalidad y luego los intervalos reales. En cualquier caso, de momento por hoy, con esto, creo que ya estamos todos servidos. Así que, pues nada, seguimos sintonizando. Que os den.